Buenas noches. A continuación vamos a presentar el primer parcial del curso de Relaciones Internacionales 2. La historia en las relaciones internacionales permite tratarlas como un objeto histórico dentro del cual se divide en etapas. La primera etapa se sitúa en el siglo XVII y en el siglo XVIII, con las relaciones entre naciones basadas en lograr una convivencia entre iguales, por medio de un equilibrio de poder. La segunda etapa, esta surge desde el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Además, se desarrolla un concierto entre naciones, cuyo sustento u objetivo es la creación de acuerdos y alianzas entre gobernantes con ideas afines. En la tercera etapa se logra un equilibrio a través del sistema de alianzas. Se torna en un mecanismo bastante complejo, llevando a las potencias a guerras catastróficas. Entonces, se trataba de evitar una nueva guerra, donde la paz y la estabilidad se establecieran como mecanismos para la resolución de conflictos. Por último, en la cuarta etapa, que surge a partir del fin de la Guerra Fría, finalmente se da paso a una historia global entre las relaciones internacionales, donde se dibuja ante el fortalecimiento de las relaciones sociales, la emergencia de entes actores no estatales y complejidad de la guerra, la cual ya no es exclusiva de los estados ni garante del orden internacional. Gracias. Hablemos sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? Es una organización humana que abarca con totalidad de la población de un país, en este caso Guatemala. Esta es una estructura social, política y económica. Esto lo abarca toda una sociedad. Para tener un Estado sin corrupción y con más organización, se tienen tres fuerzas, que es el poder, que es donde la fuerza que sea si es necesario. En este caso es para no tener alguna corrupción en alguna administración u organización. También están las instituciones en su poder, que hay varias instituciones u organizaciones dentro de un Estado. Administración en una identidad colectiva. En estas administraciones existen administraciones mixtas, privadas, o hay administraciones que también son para todas las personas en general. También están los elementos del Estado. Los elementos del Estado son más conocidos porque está la población, que somos todos los ciudadanos guatemaltecos o los que vivimos dentro del país. También está el territorio, que el territorio en sí es Guatemala y que en ejercicio la ley es todas las fronteras y los estados vecinos, que es Belice, México, Honduras y El Salvador. También está el gobierno, como decíamos anteriormente, que tiene diferentes administraciones y instituciones donde existe una mejor organización y menos posibilidad para que haya una corrupción. La soberanía, que ningún estado existe sin otro toma por el de sus decisiones. Es los que toman sus decisiones dentro del estado. Esto ya es más privado y es más político. También está el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se denomina el Estado de Derecho en un ordenamiento particular de un país. Es decir, es la Carta Magna. ¿Cuál es la Carta Magna? Es la Constitución Política de Guatemala, que se nos da los derechos y obligaciones como ciudadanos guatemaltecos. Bueno, como hemos visto, el Estado es un tema importante que marcó la visión clásica estadocéntrica de las relaciones internacionales, pero hoy en día se enfoca en la visión moderna holística que estudia las interacciones que se producen entre los actores a través de las fronteras con el objetivo de contribuir a lograr la paz y Como teoría del sistema, ningún sistema puede autodestruir y un sistema se preserva. Todo sistema se adapta, el sistema se divide en dos características, las cuales son sistema político y sistema económico. El sistema económico está liderado por Naciones Unidas y se apoya principalmente en organismos especializados. Un organismo especializado se encarga en algo en específico para atender necesidades específicas y el sistema económico se basa en el sistema Bretton Woods.
En las visiones de las relaciones internacionales existen dos visiones principales sobre las relaciones internacionales, que sería el realismo y el liberalismo. Estas visiones no son solo filtros teóricos que sirven para entender las interacciones entre los países, por lo que el realismo nos habla de un mundo anárquico en el que los estados actúan, en un principio sin limitación alguna por favorecer sus intereses. Por otro lado, el liberalismo va más allá del Estado como actor unitario de las relaciones internacionales, y este está basado en las nociones liberales sobre el individuo, sus derechos e instituciones que los protegen. El liberalismo considera que los países no tienen la necesidad de confrontarse, ya que a través de esquemas de colaboración pueden lograr sus intereses nacionales. Gracias. Sistema internacional en las relaciones internacionales. El sistema internacional se entiende como un conjunto de actores, factores, procesos y patrones que interactúan de manera frecuente en un espacio y en un tiempo determinado, bajo ciertas reglas y en función a un eje recto. Por actores nos referimos no solamente a estados, sino también a las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, los medios de comunicación de impacto internacional, la opinión pública internacional, los grupos de terrorismo transnacionales, el crimen organizado y los distintos individuos que pueden tener influencia en el sistema internacional, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, quien de manera automática se convierte en la persona más poderosa del mundo, o el Papa, que representa de mayor visibilidad a la religión católica. Y estos también pueden hacer algunos individuos determinados como artistas, deportistas, diplomáticos o empresarios de gran influencia internacional. Los sistemas internacionales no son estáticos, también están expuestos a una continuidad de cambio y transformación constante en la globalidad. El sistema internacional en el mundo moderno se caracteriza por la distribución individual del poder entre los estados y sus relaciones de cooperación, la competencia y el conflicto. Debido al aumento de las variables y las reivindicaciones en el juego, hoy resulta complejo el coordinar intereses y promover la cooperación. Esta situación puede llevar a la parálisis decisoria del sistema internacional estatal y, en consecuencia, el estancamiento de una capacidad de coordinar las expectativas de la humanidad. Este desafío revisa particularmente la importancia de la luz de las relaciones entre el orden y el poder que se da actualmente en el sistema internacional. Muchas gracias por su atención.